La carretera de las almas perdidas. En un tranquilo pueblo rodeado de bosques, se encontraba una carretera que se decía estaba maldita. La gente evitaba transitar por ella después del anochecer, pero una pareja de jóvenes aventureros decidió desafiar el peligro y emprendió un viaje nocturno. La oscuridad los envolvía mientras avanzaban por la carretera solitaria. De repente su vehículo empezó a fallar y se detuvo en seco. Intentaron arrancarlo varias veces, pero en vano. La angustia les invadió mientras se percataron de que algo extraño estaba ocurriendo. De la nada, una densa niebla se levantó alrededor del automóvil y siluetas espectrales comenzaron a aparecer en el horizonte. Los lamentos y susurros se escuchaban desde todas las direcciones, mientras las almas perdidas acechaban a la pareja. Intentaron huir a pie, pero se encontraban atrapados en un interminable laberinto de árboles y sombras. La carretera parecía un portal hacia el inframundo, y los jóvenes se vieron envueltos en una espiral de desesperación. Sus gritos de terror se perdieron en la niebla, y desde aquel fatídico viaje nunca más se supo de ellos. La carretera de las almas perdidas se mantuvo como un recordatorio siniestro de los peligros ocultos en la oscuridad. El autoestopista fantasma. En una noche lluviosa, un conductor se aventuró por una carretera solitaria. La lluvia torrencial dificultaba la visibilidad, pero decidió continuar su trayecto. De repente, una figura empapada emergió de la oscuridad, un hombre ensangrentado, con una expresión de terror en su rostro. El conductor, compadeciéndose de él, decidió detenerse y ofrecerle ayuda. El autoestopista fantasma se subió al automóvil y no pronunció palabra alguna. El conductor, incómodo por el silencio, trató de entablar una conversación, pero el hombre solo miraba fijamente al frente. Después de un rato, el conductor se percató de que el autoestopista había desaparecido. Estupefacto, miró hacia atrás y vio la silueta del hombre empapado, ahora en el asiento trasero. Gritó de terror y frenó en seco, solo para descubrir que el asiento trasero también estaba vacío. Aterrorizado, el conductor reanudó la marcha, pero en el retrovisor vio la figura del autoestopista corriendo tras de él. Aceleró al máximo, pero la figura fantasmal lo alcanzó y desapareció en la niebla. Desde entonces, aquellos que se aventuraban por esa carretera relataban encuentros terroríficos con el autoestopista fantasma, advirtiendo a los demás de su macabra presencia. El cruce de las sombras. Era una noche oscura y tormentosa cuando Claire decidió emprender un viaje por una carretera rural poco transitada. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de desapariciones misteriosas y avistamientos de luces parpadeantes en la distancia. Pero Claire, una amante de la adrenalina, no podía resistirse a la tentación de explorar aquel camino lleno de misterio. El viento silbaba entre los árboles y las nubes cubrían la luna, sumiendo el paisaje en una oscuridad casi palpable. El motor del auto rugía mientras Claire avanzaba por la carretera, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cada kilómetro que dejaba atrás parecía entrarla más en un territorio desconocido. De repente, un destello fugaz captó su atención. Sus ojos se fijaron en una figura del costado del camino. Era un hombre de aspecto demacrado y harapiento, con una mirada perdida en sus ojos. Su mano extendida parecía implorar auxilio. Claire, sintiendo compasión, frenó su auto y abrió la puerta del pasajero. ¿Necesita ayuda?, preguntó con voz amable. El hombre, sin pronunciar palabras, se subió al vehículo. La incertidumbre se apoderó de Claire cuando se percató de que el hombre estaba empapado, como si hubiese estado deambulando bajo la lluvia durante horas. Decidió romper el incómodo silencio. ¿Cuál es su destino?, inquirió, tratando de ocultar su creciente inquietud. El hombre no respondió, limitándose a señalar hacia adelante en la oscuridad. Claire siguió la dirección que indicaba, sintiendo cómo los latidos de su corazón se aceleraban. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba y las sombras se alargaban, creando una atmósfera sobrenatural. El silencio se volvió opresivo, solo interrumpido por el sonido del viento y los latidos del motor. Claire comenzó a cuestionarse su decisión de ayudar a aquel extraño.
La tensión se volvió insostenible y finalmente no pudo contener su curiosidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, esperando alguna respuesta. El hombre volteó su rostro hacia ella lentamente, revelando una sonrisa macabra que le heló la sangre. «Estás en el cruce de las sombras, el lugar donde las almas perdidas vagan eternamente», dijo en un tono lúgubre. Claire sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El paisaje a su alrededor parecía distorsionarse. Las luces del auto parpadearon y las sombras se retorcieron. La carretera ahora parecía interminable, sin una salida a la vista. Desesperada, Claire intentó girar el volante para dar la vuelta, pero el auto parecía resistirse a sus órdenes. Una risa siniestra llenó el aire, mientras el hombre se convertía en una figura nebulosa frente a sus ojos. Un terror indescriptible se apoderó de ella. En ese momento unas luces brillantes emergieron de la oscuridad. Otro vehículo se acercaba a gran velocidad, con una conductora pálida y desencajada al volante. Claire notó que el hombre desapareció en la nada, dejando solo una risa malévola flotando en el aire. El auto fantasmal se detuvo a su lado y la conductora bajó la ventanilla, revelando unos ojos vidriosos y llenos de agonía. «No puedes escapar, estamos atrapados en este lugar maldito», susurró con voz temblorosa. Claire, consumida por el miedo, se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con aquellos espíritus atormentados. El cruce de las sombras se había convertido en su prisión, una trampa de la que no podía escapar. Desde ese día, su auto sigue atrapado en ese camino, condenado a vagar eternamente por las carreteras espeluznantes del cruce de las sombras, un lugar donde las almas perdidas se encuentran con su destino final. Las apariciones de la Ruta 80. En las profundidades de la noche, Sara se encontraba conduciendo por una carretera solitaria, llamada la Ruta 80, famosa por su carácter lúgubre e inquietante. La luna apenas se asomaba entre las densas nubes, proyectando sombras inquietantes sobre el paisaje. Mientras avanzaba, una sensación de inquietud la invadía, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. De repente, una figura pálida y etérea emergió de la niebla. Sara frenó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Era un hombre de aspecto desgastado, con ropas antiguas y desgarradas. Su mirada vacía y triste se clavó en los ojos de Sara. Sin pronunciar palabra, el hombre fantasmal extendió su mano hacia ella. Sara, paralizada por el miedo y la intriga, se atrevió a tocar su fría mano. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó el auto y el hombre desapareció en la oscuridad. Temblorosa, Sara decidió continuar su viaje tratando de convencerse de que solo había sido su imaginación. Pero a medida que avanzaba, más figuras fantasmales se cruzaban en su camino. Mujeres en vestidos desgarrados, niños con miradas tristes y ancianos encorvados, todos ellos parecían necesitar algo, una conexión con el mundo de los vivos. Intrigada y aterrada a partes iguales, Sara se detuvo en un área de descanso. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó del auto y se adentró en la oscuridad. La niebla se cerraba a su alrededor, envolviéndola en un manto de misterio. De repente, una voz susurrante resonó en sus oídos. «¡Ayúdanos!», murmuraban los fantasmas en unísono. «Estamos atrapados entre los dos mundos. Necesitamos encontrar la paz». Sara, movida por la compasión y el deseo de ayudar a estas almas perdidas, comenzó a investigar sobre el pasado de la carretera. Descubrió que había sido escenario de un accidente trágico años atrás, donde varias personas habían perdido la vida. Aquellas almas atormentadas buscaban respuestas y redención. Decidida a ayudarlos, Sara se embarcó en una misión para encontrar las respuestas que necesitaban los fantasmas. Se sumergió en la historia de la tragedia, entrevistando a testigos y escarbando en archivos antiguos. Poco a poco, desentrañó los detalles ocultos de la tragedia. Descubrió que uno de los supervivientes del accidente había llevado consigo un objeto maldito, un medallón que había causado el trágico suceso. Era el ancla que mantenía a las almas atadas a este mundo. Con la información en mano, Sara se dirigió al lugar donde se encontraba el medallón. Encontró el sitio exacto del accidente, una carretera llena de recuerdos dolorosos. Cavó en el suelo y desenterró el medallón.
sintiendo una energía intensa y opresiva a su alrededor. Con el medallón en sus manos, Sara pronunció una antigua oración, liberando las almas atrapadas. Una luz brillante y cálida envolvió la carretera, llevándose consigo a los fantasmas y permitiéndoles finalmente encontrar la paz. A medida que Sara se alejaba del lugar, sintió un alivio profundo en su corazón. Había cumplido su misión. Había ayudado a las almas atormentadas a encontrar la redención y el descanso eterno. Desde aquel día, Sara nunca volvió a ver a los fantasmas en la carretera. Pero cuando alguien menciona el lugar, siente una conexión especial con esa historia y con las almas que alguna vez la buscaron pidiendo ayuda. La noche del depredador. Era una noche sin luna cuando Lily decidió emprender un viaje por una lúgubre carretera. Buscaba la tranquilidad de la soledad y el susurro del viento en medio de la naturaleza. Sin embargo, poco sabía que esa noche se convertiría en una pesadilla de la que difícilmente podría escapar. Conforme avanzaba por la carretera, un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de ser observada se intensificaba con cada kilómetro que dejaba atrás. Un manto de oscuridad se extendía a su alrededor, interrumpido solo por los débiles destellos de los faros del auto. De repente, un destello fugaz capturó su atención. Un hombre de apariencia siniestra emergió de la penumbra. Tenía el cabello desaliñado, la mirada desquiciada y una aura de peligro que lo rodeaba. Lily sintió un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre hizo señas para que se detuviera. Movida por la curiosidad y una inquietante atracción hacia el peligro, Lily frenó su auto y bajó la ventanilla. El hombre se acercó lentamente, revelando una sonrisa malévola y unos ojos sin alma. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, pero ya era demasiado tarde. Sin previo aviso, el hombre sacó un cuchillo afilado y se abalanzó sobre ella. Lily gritó desesperadamente mientras luchaba por defenderse, pero el asesino era más fuerte y estaba poseído por una sed de sangre incontrolable. El sonido del acero chocando contra el metal resonó en el aire, mientras Lily forcejeaba por su vida. Logró golpear al asesino en la cara, dándole la oportunidad de escapar de su agarre mortal. Corrió hacia su auto, temblando de miedo y adrenalina, mientras el asesino la perseguía despiadadamente. La carretera desolada se convirtió en un laberinto de pesadilla. Lily, desesperada por su supervivencia, buscó refugio en un bosque cercano. Cada paso que daba, sentía la presencia del asesino pisándole los talones, pero la oscuridad y la densa vegetación jugaban a su favor. Corrió sin aliento hasta que finalmente encontró un antiguo refugio abandonado en medio del bosque. Cerró la puerta de golpe y se desplomó en el suelo, tratando de controlar su respiración. Podía sentir la presencia maligna del asesino acechando en el exterior, esperando el momento adecuado para atacar. Las horas pasaron lentamente mientras Lily se aferraba a la esperanza de que el asesino se marchara. Sin embargo, el silencio solo fue interrumpido por los lejanos aullidos del viento y los crujidos del refugio. La noche parecía eterna. Finalmente, la primera luz del amanecer se filtró por las rendijas del refugio. Lily, agotada y llena de temor, se atrevió a salir. Sin embargo, lo que encontró fuera la dejó sin aliento. El asesino yacía sin vida a pocos metros de distancia, su rostro retorcido con una mueca grotesca. Lily nunca supo qué había pasado exactamente. Tal vez el asesino había sido víctima de su propia violencia, o quizás alguna fuerza superior había intervenido para protegerla. Lo único que sabía era que había escapado de una muerte segura. Después de esa fatídica noche, Lily nunca volvió a ser la misma. El recuerdo del encuentro con el asesino serial la atormentaba en sus pesadillas. Las carreteras desoladas ya no eran lugares de tranquilidad, sino recordatorios de los horrores que había presenciado. Desde entonces evitaba las carreteras solitarias y se aseguraba de estar acompañada en todo momento. Pero en el fondo de su mente siempre quedaba la pregunta: ¿cuántos otros depredadores acechaban en las sombras, esperando su próxima víctima en las carreteras desoladas del mundo?
La aparición de la dama pálida. Winston era un hombre escéptico, un ingeniero racional y práctico que nunca creyó en lo sobrenatural. Sin embargo, una noche fatídica, su vida daría un giro inesperado. Mientras conducía por una carretera solitaria, la lluvia torrencial azotaba el parabrisas de su automóvil. La visibilidad era mínima y el sonido del chapoteo del agua llenaba el aire. De repente, una figura apareció en medio de la tormenta, una mujer pálida y completamente vestida de blanco. Winston frenó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Observó con incredulidad cómo la mujer se acercaba lentamente a su auto. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de agonía y sus ojos sin vida parecían buscar algo. A pesar de su escepticismo, Winston sintió una extraña atracción hacia la mujer. Con manos temblorosas abrió la puerta del auto y la invitó a subir. La mujer fantasma se deslizó silenciosamente en el asiento del pasajero, llenando el ambiente con una aura de melancolía y tristeza. Sin pronunciar palabra, la mujer señaló hacia adelante. Winston, intrigado, siguió su mirada y vio un desvío de la carretera que no recordaba haber visto antes. Con cierta duda, decidió tomarlo, curioso por saber qué le esperaba al final. El camino se estrechaba a medida que avanzaban, adentrándose en un bosque sombrío y siniestro. La lluvia golpeaba los árboles y el viento soplaba con fuerza, creando una atmósfera inquietante. A cada paso, Winston podía sentir la presencia de la mujer fantasma a su lado. Finalmente, llegaron a una cabaña abandonada. La mujer señaló hacia la puerta y Winston, lleno de intriga, decidió entrar. El interior estaba oscuro y húmedo, con un olor a humedad y de decadencia que llenaba el aire. La mujer fantasma lo guió hacia una habitación trasera, donde un viejo mueble estaba cubierto con un trapo polvoriento. Con un gesto impaciente, la mujer señaló el mueble y sus ojos vacíos transmitieron una profunda tristeza. Winston, siguiendo su instinto, retiró el trapo y reveló un retrato antiguo de una joven mujer, idéntica a la aparición que lo acompañaba. En ese momento, comprendió la verdad. La mujer fantasma había sido asesinada en aquel lugar y su alma estaba atada a esa cabaña. Necesitaba que alguien descubriera la verdad y encontrara justicia. Winston se dedicó a investigar la historia de la mujer. Indagando en los archivos locales, descubrió que había sido víctima de un crimen sin resolver, cometido décadas atrás. Con el tiempo, reunió suficiente evidencia para exponer la verdad y llevar al culpable ante la justicia. Finalmente, la mujer fantasma desapareció, liberada de su atadura terrenal. Winston, aunque aún incrédulo ante lo sobrenatural, se vio profundamente afectado por la experiencia. A partir de entonces, se convirtió en un defensor de los casos olvidados y en un creyente en la existencia de un mundo más allá de lo tangible. La aparición de la dama pálida dejó una marca imborrable en su vida, recordándole que en ocasiones lo inexplicable y lo misterioso pueden manifestarse en los momentos más insospechados. El siniestro viaje de Spencer. Él era un viajero intrépido, siempre en busca de aventuras y emociones en lugares remotos. En una noche oscura y tempestuosa, se encontraba conduciendo por una carretera desolada, rodeada por un paisaje lúgubre y enigmático. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y los truenos resonaban en el horizonte. De repente, una figura grotesca emergió de la oscuridad. Eran criaturas monstruosas con extremidades retorcidas y ojos brillantes de color rojo intenso. Los monstruos parecían una combinación espantosa de serpiente y hombre, con escamas relucientes y colmillos afilados. Spencer frenó el auto en estado de shock, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Los monstruos se acercaron lentamente, arrastrando sus cuerpos reptilianos por el pavimento mojado. Cada paso que daban resonaba en un siniestro crujido. El corazón de Spencer latía a un ritmo frenético, mientras luchaba por encontrar una salida. Intentó dar marcha atrás, pero el camino detrás de él estaba bloqueado por una densa niebla que parecía cerrarse en torno a su vehículo. Estaba atrapado en una trampa mortal. Sin más opciones, Spencer decidió enfrentar a los monstruos. Agarró una linterna que llevaba en el auto y salió con valentía. Los monstruos se acercaron, deslizando sus lenguas bifurcadas mientras emitían guturales gruñidos. Spencer iluminó a las criaturas con la linterna
esperando que su luz pudiera disuadirlos. Sin embargo, solo pareció enfurecerlos más. Los monstruos lanzaron un ataque, saltando sobre él con garras y colmillos afilados. En medio de la lucha frenética, Spencer logró golpear a uno de los monstruos en la cabeza, dejándolo momentáneamente aturdido. Aprovechó la oportunidad para correr hacia su auto, sintiendo el aliento helado de las criaturas en su espalda. Una vez dentro del vehículo, encendió el motor y aceleró con todas sus fuerzas. Los monstruos se lanzaron tras él, persiguiéndolo con una velocidad inhumana. Pero Spencer era determinado y no estaba dispuesto a ser presa de aquellas abominaciones. A medida que se alejaba de la carretera, las criaturas finalmente se quedaron atrás, desapareciendo en la oscuridad. Spencer, agotado y temblando, continuó su camino hasta llegar a un pueblo cercano, donde finalmente encontró refugio y seguridad. Desde aquel encuentro aterrador, Spencer evitó las carreteras desoladas a toda costa. El recuerdo de aquellos monstruos de la noche lo perseguía en sus pesadillas, recordándole la existencia de fuerzas más allá de la comprensión humana. Ahora, Spencer lleva consigo la experiencia como una advertencia, una historia que cuenta a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Porque en las carreteras desoladas y en las sombras de la noche acechan las criaturas. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo. Suscríbete, dale like y activa la campana.